corrida. No hay problema, no hay problema. Si les parece, entonces comenzamos con el desarrollo del acto de defensa. Voy a leer en primer lugar lo que sería el acta y los pasos que vamos a seguir. En Oro Verde, provincia de Entre Ríos, el día 12 de septiembre de 2022 y a las 14 horas se reúne el tribunal que seguidamente se indica. Jurado titular, doctora Silvia del Carmen Imoff. Jurado titular, doctor Pablo Gilberto Aceñolaza. Y jurado titular, doctor Héctor Raúl Peinetti. Designados por el Consejo Directivo de la FCA UNER, resolución 10.084 del 22, por recomendación del decano y del comité académico del doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con objeto de juzgar y calificar la tesis doctoral presentada por la doctoranda Silvia Gabriela Ledesma, admitida al programa de doctorado en Ingeniería, mención Ciencias Agropecuarias de la UNER, en agosto del 2012. Título de la tesis: una metodología para el estudio del impacto ambiental por cambios de uso del suelo a partir de la deforestación. El director es el doctor ingeniero agrónomo Marcelo Germán Wilson. Se deja constancia que se ha cumplido con la reglamentación vigente de la carrera según la resolución de Consejo Superior número 464 del 20 y la reglamentación marco de la universidad, ordenanza del Consejo Superior 358 del 2006, en todos sus puntos, y las recomendaciones para la realización de defensas de trabajo finales en modalidad a distancia, resolución rectoral 192 del 2020 y hasta el presente. El manuscrito de tesis fue presentado por la doctoranda, avalado por su director y analizado por los miembros del tribunal, indicando, según los dictámenes, por unanimidad, que la tesis se encuentra en condiciones de ser defendida en acto oral y público. El acto de defensa se realizará en modalidad híbrida y es coordinado por el señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ingeniero agrónomo Renzo Kumar, a cargo de la coordinación del área de posgrado de la unidad académica, quien actuará además como responsable académico y estará presente durante todo el acto. Finalizada la exposición, los miembros del tribunal expresarán su opinión sobre la tesis presentada y formularán a la doctoranda sus preguntas, comentarios, observaciones u objeciones sobre la tesis y la exposición. Habiendo finalizado el tribunal sus preguntas y observaciones, se invita también al público presente en el lugar a formular preguntas y comentarios sobre la tesis. Acto seguido, se invitará al público que ha asistido al acto de defensa y a la doctoranda a que se ausenten de la sala, y en ese momento se invitará a los jurados a deliberar y elaborar un dictamen según el artículo 39 de la resolución del Consejo Superior 464 de 2020. Los integrantes del tribunal firmarán entonces la presente acta, que vamos a completar luego de la finalización, y el ingeniero agrónomo Renzo Kumar lo hará en representación de la doctora Silvia del Carmen Imoff y del doctor Héctor Raúl Peinetti. Se declara entonces abierta la sesión pública en los términos del artículo 38 de la resolución del Consejo Superior 464 del 2020, disponiendo la doctoranda Silvia Gabriela Ledesma de un mínimo de 45 y un máximo de 60 minutos para realizar ante el tribunal y el público presente la exposición de su tesis, poniendo especial énfasis en los aportes originales de su trabajo. Silvia, te damos la bienvenida entonces como para que comiences con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes al jurado que está presente en forma presencial y a quienes están en forma virtual. Buenas tardes a mi director, que también está en forma virtual en esta oportunidad, y buenas tardes a los que han venido a presenciar esta defensa. Como ya mencionó el señor vicedecano, el título de la tesis que voy a presentar para acceder al título de doctorado en Ingeniería con mención en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Entre Ríos es una metodología para el estudio del impacto ambiental por cambio de uso de suelo a partir de la deforestación. Para ponernos en contexto, recordemos que los bosques nativos de todo el mundo se encuentran desde hace décadas en una franca tendencia de reducción de su superficie de cobertura. Tal es así que FAO ha calculado para el periodo 1990-2020 una reducción de aproximadamente 178 millones de hectáreas,
lo cual, si bien esta misma organización considera una reducción en proporción a las reducciones que ha habido en periodos previos, sigue consistiendo en un estado de alarma respecto a la reducción de la cobertura de bosques, por lo que representan para la estabilidad del planeta. En nuestro país la situación no ha sido diferente y ha afectado a todas las regiones forestales de la República Argentina, que son variadas en su configuración, estructura y condiciones ecológicas, y así se calcula aproximadamente una pérdida de 5 millones de hectáreas de bosques entre 1937 y 2019, de acuerdo a los registros de la Unidad de Monitoreo de Bosques Nativos de la Nación. En particular, si nos referimos a lo que es la intensidad de la deforestación, es decir, a la cantidad de bosques que se pierden por año, la unidad de monitoreo ha registrado, por ejemplo, y se ve ahí en la línea amarilla, que la región que más ha sufrido o que más altas intensidades de deforestación ha sufrido es la región chaqueña, mientras que la región del Espinal, que ahí se ve en un color naranja, y que es la que abarca, por ejemplo, a los bosques del centro norte de la provincia de Entre Ríos, ha sufrido intensidades que han tenido picos, por ejemplo, en el periodo comprendido entre 2017 y 2018. Es decir, que la tendencia sigue siendo de reducción. Esos son la ubicación geográfica de los bosques nativos xerofíticos que corresponden al Espinal Entre Ríos. ¿Qué significa que se produzca deforestación? Es decir, extracción, eliminación de la cobertura arbórea de la superficie terrestre. Básicamente significa que se produce un cambio en el uso del suelo. Ese cambio puede estar destinado a habilitar tierras para los sistemas agropecuarios o para la urbanización o la industrialización. ¿Qué deriva de este proceso? Una serie de modificaciones a nivel de la superficie terrestre que podrían resumirse en, por ejemplo, la reducción o modificación de hábitat de las comunidades animales y vegetales y la consecuente reducción de la biodiversidad del planeta, la erosión de los suelos como resultado de la falta de esa cobertura que, además de ser una contención física para el suelo, implica una especie de paraguas que al faltar lo expone a los factores que causan erosión, principalmente las precipitaciones y el viento. Esto, por supuesto, se condice con una menor infiltración del agua de precipitaciones y, por lo tanto, menor disponibilidad de agua para las futuras comunidades que se desarrollen sobre esos suelos y mayor evapotranspiración. Todo esto lleva a una consecuencia general que la podemos mencionar como una fragilidad de las comunidades. Al tener todas estas amenazas, están más expuestos, más susceptibles a una serie de problemas como pueden ser las invasiones biológicas, es decir, la aparición de plagas animales y vegetales, el deterioro de los distintos recursos naturales. Y esto está asociado directamente con una amenaza global que hoy sufrimos, que es el cambio climático a nivel planeta. ¿Por qué? Porque la eliminación de la cobertura arbórea en general se corresponde con su destrucción por medio del fuego, es decir, que tenemos mayor emisión de gases de efecto invernadero y al no tener tejido vegetal sobre la cobertura tenemos menos capacidad de captura del dióxido de carbono que sigue generando los problemas que conocemos como cambio climático global. Todo esto además se suma a que los posibles agroecosistemas o inclusive la urbanización que se instala en las áreas desmontadas o deforestadas puede generar contaminación de recursos, ya sea por abuso o mal uso de fitosanitarios, por los efluentes generados por los distintos sistemas industriales o agropecuarios, o hasta por el mayor aporte de residuos urbanos en general que pueden afectar a los distintos elementos del ambiente. En vista de todo esto, en nuestro país, en 2007 se sanciona la Ley 26331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos, que tiene como principal objetivo conservar a los bosques nativos, regular y reducir las pérdidas de superficie y mantener y mejorar aquellos procesos
ecológicos relacionados con los bosques y los beneficios derivados de su existencia. La herramienta principal de la que se vale para su implementación esta ley es el ordenamiento territorial de bosques nativos, que es básicamente la clasificación de los bosques en categorías de conservación. Esa clasificación determina que cada categoría tiene habilitada una posibilidad mayor o menor de transformación. Entonces ese sería el mapa actual de la clasificación existente, que realizaron cada una de las provincias en forma separada, digamos, y tenemos bosques de categoría rojo, que son los de alto valor de conservación, que no tienen habilitación para ninguna transformación, bosques de categoría amarilla, en los cuales se permite cierta transformación, que son los que se denominan de mediano valor de conservación, y los bosques de categoría verde, que serían aquellas superficies boscosas que se consideran de menor valor de conservación y que tienen cierta posibilidad de ser transformados. De todas maneras, y refiriéndonos específicamente a estas superficies calificadas como categoría verde, la ley prevé que la posibilidad de realizar la deforestación o desmonte solamente puede hacerse en base a la autorización de un plan de aprovechamiento de cambio de uso de suelo. En ese plan de aprovechamiento deben estar detalladas todas las actividades que se van a llevar a cabo en el área transformada y que deben ser actividades que garanticen una producción sostenida a corto, mediano y largo plazo. Para llegar a lograr ese objetivo, garantizar el cumplimiento del mismo, la normativa se vale de la obligatoriedad de realizar para estos casos de transformación completa una evaluación de impacto ambiental. Cuando nos referimos a evaluación de impacto ambiental, hablamos de un proceso que está normatizado en cada jurisdicción, pero que básicamente constituye un pasaje desde un promotor, es decir, de una persona o de una empresa que desea realizar una operación de deforestación e instalación de un sistema productivo, que presenta ante el organismo público asignado a tal efecto un proyecto productivo descrito en detalle, que además en ese mismo proyecto o adjunto a él se alerta, digamos, sobre cuáles van a ser los posibles impactos del desarrollo de ese proyecto. El organismo público, organismo técnico, lo analiza, emite una devolución técnica justamente sobre ese proyecto y lo expone además a la opinión de la ciudadanía a través de representantes, de manera tal que le den una validación social, digamos, a ese proyecto. En función de la devolución del organismo estatal y la opinión ciudadana, se llega a un dictamen final, que es la declaración de impacto, que define si el proyecto puede realizarse, si se rechaza o si tiene posibilidades de realizarse en base a algunas modificaciones. Si nos centramos específicamente en lo que dijimos de ese documento que detalla al proyecto y a sus posibles impactos, nos estamos refiriendo a lo que es el estudio de impacto ambiental. Esa parte de la evaluación donde está descrito el proyecto y los posibles impactos. Por eso decimos que ese documento tiene la intención de predecir, identificar y valorar las consecuencias ambientales de un proyecto y describir algunas medidas para prevenir las consecuencias negativas o para mitigarlas. Para llegar a confeccionar ese tipo de estudios, que es, por supuesto, está a cargo de las personas técnicamente capacitadas para ello, esas personas requieren básicamente de información confiable y accesible sobre cuáles son las prácticas que se van a desarrollar en ese proyecto y donde se pueda especificar qué consecuencias tienen esas prácticas productivas. Se requiere también de metodología específica para hacer esa estimación. Los distintos especialistas en estos temas destacan la necesidad de que todos los estudios de impacto ambiental se hagan con las metodologías más específicas posibles, porque tengamos en cuenta que un estudio de impacto ambiental se puede hacer
para todo tipo de proyecto y para todo tipo de ambiente. Por lo tanto, es difícil tener una metodología generalizada de identificación de impactos y requiere el desarrollo de metodologías bien enfocadas a tipo de proyecto, a tipo de ambiente. Eso es fundamental para obtener resultados confiables, porque estamos estimando impactos ambientales de un proyecto. Y además necesitamos, en el caso específico de los proyectos de cambio de uso de suelo, contar con la caracterización de agroecosistemas sustentables. ¿Por qué? Porque tenemos que ver hacia dónde tiene que ir nuestro proyecto, cuál es nuestro objetivo cuando se desarrolle el proyecto productivo para asegurar esa sustentabilidad que pide la normativa. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, en esta tesis nos planteamos como hipótesis que es posible obtener una metodología para efectuar el estudio de impacto ambiental por cambio de uso de suelo a escala predial en el área del Espinal, en el marco de la Ley 26331. Para ello, pusimos como objetivo principal del trabajo desarrollar aspectos metodológicos aplicables a escala predial para realizar este estudio de impacto ambiental por cambio de uso del suelo. Eso se desarrolló a través de una serie de objetivos específicos que en la configuración de esta tesis constituye el abordaje de cada uno de los capítulos que la componen. Entonces nos desarrollamos en el primer capítulo para llegar a construir una base bibliográfica referida a ese tema central del trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque como dijimos antes, el estudio de impacto ambiental es un documento potente. Potente porque va a definir el sí o el no para un proyecto. Por lo tanto, tiene un peso fundamental su calidad y su contenido. Y al respecto, distintos autores, inclusive de distintos países, mencionan que la calidad de los documentos, o mejor dicho, de los estudios de impacto ambiental, suele tener falencias. Y que esas falencias están relacionadas principalmente con la falta de información, con la desorganización de la información que utilizan, o inclusive con la selección de las fuentes de información. Entonces, ¿qué pasaba? Quiere decir que la clave o la pieza clave de esta cuestión está en la revisión bibliográfica que le dé origen a ese documento posterior. Y como todos sabemos, una revisión bibliográfica requiere de dos elementos fundamentales y de peso, que son el tiempo que lleva a realizarla y el entrenamiento que requiere para que realmente tenga un producto de calidad. Entonces, para llegar a construir esta base bibliográfica relacionada a este tema, realizamos una búsqueda bibliográfica exhaustiva, poniéndonos como tema central agroecosistemas y cambio de uso de suelo por deforestación. Nos restringimos a todo lo que estuviera publicado en el área principalmente a nivel regional y nacional, pero también internacional en un periodo aproximado de 20 años. Y todo lo recopilado y seleccionado se organizó en un software, que es software Mendeley, que nos permite realizar una recopilación por categorías de una forma amigable y accesible rápidamente. ¿Qué tuvimos como producto? Una base bibliográfica constituida hoy por 389 documentos, pero que es dinámica porque se puede, por supuesto, ir actualizando y completando, donde los documentos están organizados en 9 categorías. Esas 9 categorías fueron creadas en función de lo que requiere un estudio de impacto ambiental. Inclusive algunas tienen subcategorías para que sea más rápido el llegar a determinados temas que pueden resultar claves en la confección del estudio. Solo a modo informativo, vemos ahí la distribución en la cantidad de obras que están clasificadas en cada una de las categorías, y vemos que el área gris, que es una de las más importantes, es la que abarca toda la información referida a indicadores de impacto ambiental, justamente, es decir, a variables que miden las variaciones generadas por las prácticas productivas de los proyectos, y que es una de las claves a la hora de estimar
la magnitud de los impactos. Como les decía antes, el software que utilizamos permite que el administrador habilite a usuarios para ingresar a esa base y hacer uso justamente de este material, que esa es la idea justamente, poner a disposición de quienes tienen que realizar estudios de impacto ambiental una base mínima, fundamentada y bien seleccionada de información imprescindible para confeccionar el estudio. Teniendo toda esa información, pudimos avanzar en lo que es la definición de la sustentabilidad de aquellos agroecosistemas que pueden llegar a desarrollarse a partir de modificaciones de la estructura de los bosques nativos en el espinal. Entonces, teniendo en cuenta que para evaluar sustentabilidad tenemos que tener en cuenta lo que pide la ley de las cuestiones de corto, mediano y largo plazo, el tipo de tecnologías, etc., nos pusimos como objetivo evaluar la calidad agroambiental de diferentes agroecosistemas del área de bosques nativos del espinal. Se definieron como pasos para realizar esa evaluación de la calidad agroambiental la utilización de la metodología MESMIS, una metodología que surgió aproximadamente en el año 2000 en México para evaluar la sustentabilidad de sistemas productivos a nivel predial y que se ha ido ajustando en los distintos lugares, principalmente de América, a distintos tipos de sistemas productivos, etc. Entonces decidimos usar ese esquema para llevar adelante esta parte del estudio. Lo primero que se hace es definir el objeto de estudio, es decir, los sistemas que se van a estudiar y cuáles son los aspectos que resultan cruciales para evaluar esta calidad agroambiental. Posteriormente se seleccionan los indicadores y las variables que van a medir las variaciones del ambiente en función de las prácticas productivas. Para esos indicadores se establecen valores críticos o valores de referencia que nos van a permitir comparar situación real con, por ejemplo, una situación límite, una situación óptima. Esos serían los valores críticos de los indicadores que nos van a orientar en nuestra evaluación. Y además se generan también escalas de estandarización. ¿Por qué? Porque los indicadores me generan mediciones en distintas unidades de medida. Entonces, a la hora de compilar o de hacer una evaluación abarcativa, necesito tenerlos a todos en un mismo tipo de unidad para poder integrarlos. Por eso se realiza la estandarización. Y posteriormente se integran esos indicadores en índices para hacer justamente una visión holística de la evaluación y se aplican sobre las situaciones concretas que queremos evaluar. ¿Cuáles fueron esos sistemas? El bosque estable con pastoreo, que sería el bosque del espinal con la configuración típica que fitogeográficamente corresponde a esta zona, con la evolución que corresponde a un bosque nativo del espinal, utilizando como recurso para el pastoreo el estrato herbáceo de ese bosque. El estado de renoval con pastoreo, que sería un estado generado a partir del abandono de tierras previamente desmontadas, en los cuales la sucesión ecológica ha determinado que se esté retomando la configuración de estructura arbórea y decidimos que tomaríamos como renoval población, o mejor dicho, comunidades arbóreas cuya edad estuviera por debajo de los 20 años de evolución. Y el lote agrícola, que sería una superficie desmontada y habilitada para llevar a cabo la producción agrícola. Para evaluar esos sistemas se seleccionaron indicadores de calidad de suelo, que en este caso se tomaron indicadores que ya han sido propuestos para el espinal, tanto para suelos molisoles como vertisoles, en el manual de indicadores de calidad de suelo, y además tomamos también indicadores de calidad de vegetación. Esos indicadores son producto de esta tesis en particular. Esos indicadores de calidad de suelo y de vegetación deben cuantificarse. Para los indicadores de vegetación en particular y algunos de suelo, tomamos como área de relevamiento un área de 10.000 hectáreas que corresponden al ejido de Aldea Santa María, en la provincia de Entre Ríos, que es un área que estuvo
destinada, por ejemplo, al desarrollo del proyecto de conservación de servicios ecosistémicos unos años atrás. Para cuantificar los indicadores de calidad de suelo, se hizo una parte por reportes bibliográficos y por registros realizados por ensayos de investigaciones regionales disponibles para esta zona, y específicamente para lo que es el indicador carbono de la biomasa microbiana, como indicador de la parte orgánica de la calidad del suelo, se propone agregarlo al set propuesto por el manual de indicadores y se realizan los muestreos de campo para su determinación. Los indicadores de calidad de vegetación se establecieron a partir de los datos registrados por el relevamiento arbóreo por método de cota y el relevamiento herbáceo y arbustivo por método de Brownland. Se establecieron, como dije antes, los valores críticos para cada indicador de suelo y de cada indicador de vegetación, que me dicen cuál es el valor que debe tener como mínimo un indicador para estar en una situación inalterada u óptima, cuál es el valor que ese indicador debe cumplir para que estemos en una situación de referencia, es decir, en una situación donde hay producción sostenible, pero hay modificación constante, y cuál sería el límite que no hay que traspasar, porque si ese límite se traspasa, estamos ante una degradación del recurso involucrado. Todos esos valores se establecieron para cada uno de los indicadores de suelo y de vegetación. Y se construyeron las escalas de estandarización, como dije antes. Por ejemplo, en el caso de suelo desnudo, que es uno de los indicadores que evalúa la vegetación, si tenemos un valor que registramos a campo mayor a 80%, estamos en la peor situación. Entonces la escala le va a dar un valor 0. Si el registro de campo me da que el suelo desnudo no supera un 15% de la superficie, le doy el mejor valor de la escala, que es 4. Y así para todo el resto de los indicadores. Todos estos indicadores se integraron en índices aditivos, es decir, que se estableció un índice agroambiental que resulta de la suma de los valores transformados de todos los indicadores, para suelo molisol y para vertisol, y además se integraron también para una mejor comprensión y un análisis más detallado de una manera gráfica, que es utilizando los gráficos radiales o gráficos de ameba, donde cada radio representa uno de los indicadores y sobre él se define el valor de la escala alcanzada. Los resultados obtenidos indican que, por ejemplo, en suelo molisol, el valor del índice agroambiental fue, para el caso de bosque estable, una vez que se sumaron los valores alcanzados por todos los indicadores y ya transformados, el valor del índice es 39, que lo consideramos de muy buena calidad agroambiental. En cambio, por ejemplo, en el otro extremo tendríamos la suma de los valores registrados por la situación del lote agrícola y obtenemos un valor 8 que nos daría una muy baja calidad agroambiental. En suelo vertisol, una situación similar. Esto mismo lo podemos ver en forma gráfica con los gráficos radiales. En cada gráfico, el área roja que une los puntos de los indicadores que son valores umbrales, es decir, si estás dentro del área roja con una situación es porque estás por debajo de los límites permitidos para que el recurso no se degrade. El área azul es la que me muestra una situación de producción sostenible, mientras que el área verde sería la situación inalterada, es decir, un bosque sin producción. La línea negra representa cada situación particular. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, esa línea negra serían los valores transformados de los indicadores que representan al bosque estable en pastoreo, que como se ve, en general están por encima de la situación sostenible y más cerca de la situación inalterada. Y así para el resto de los agroecosistemas evaluados. Con estos resultados teníamos ya una orientación de cuál es la calidad agroambiental a la que se puede aspirar con distintas posibilidades de agroecosistemas en el espino.
Pero, como antes mencionamos, la ley 26331, para hacer cambio de uso de suelo, requiere un estudio detallado de los impactos ambientales que provocan las prácticas productivas. Por lo tanto, el objetivo fue identificar y valorar en forma cualitativa, en principio, cuáles son los impactos que puede producir una planificación de cómo se va a usar un área una vez que esté desmontada. Entonces, lo primero que se hizo fue describir 3 posibles proyectos de utilización de un área desmontada. Lo que yo podría proponer hacer sobre un área en la que quité el bosque nativo. Entonces, utilizamos 3 posibilidades. Una que le llamamos GRAS, que sería, después de la deforestación, instalar una rotación agrícola con prácticas sustentables. Esas prácticas sustentables incluyen, por ejemplo, una rotación con gramíneas y cultivos de cobertura, la utilización de obras de conservación de suelo para reducir erosión, la instalación de terrazas reservorio como un agregado más a lo que es la conservación del suelo y de la vegetación. Otra alternativa sería la que llamamos DRAT, que sería una rotación agrícola tradicional, que es básicamente un monocultivo, donde no existe cobertura vegetal todo el año, no hay obras de conservación de suelo, y una situación de planificación forrajera, donde hay una rotación destinada a generar forraje para un esquema tambero, que sí tiene obras de conservación de suelo. Esas 3 situaciones se sometieran a lo que se llama un método matricial. Un método matricial es un método ideado en la década del 70 por Leopold et al. Para identificar y valorar impactos ambientales. Y significa construir para cada situación una tabla de doble entrada, que sería la matriz, que detalla cuáles son las prácticas productivas previstas en las columnas, incluyendo la etapa de desmonte o deforestación, y en las filas están detallados los factores del ambiente o del entorno o medio receptor, que también se le llama, que pueden recibir modificaciones o recibir impactos por parte de esas prácticas. En la celda donde se cruzan acción y factor, identificamos si es posible o probable que haya impacto o no. Una vez que las celdas están con la X, que indica que puede haber impacto, lo que se hace es una valoración cualitativa. Se utilizó una escala propuesta por Coria en 2008, ajustando lo que otros autores habían propuesto años anteriores, que llega a un valor de importancia de cada impacto. Ese valor de importancia de cada impacto, que puede ser negativo o positivo de cada efecto, surge a partir de la intensidad, es decir, del grado de modificación que produce el impacto, de la extensión, es decir, que el área que abarca, del momento en que ocurre, si es puntual o si persiste, justamente si da un nivel de persistencia, si es una modificación que puede volver para atrás o ser reversible, y si tiene un grado de certidumbre, o sea que está verificado, comprobado que va a ocurrir, o si es una estimación. Con todo eso podemos llegar a calificar a los impactos, a clasificar, perdón, a los impactos de acuerdo a su importancia en moderados, severos y críticos, es decir, darle un nivel de relevancia. Eso nos permitió construir la matriz de identificación de impactos de cada uno de esos proyectos posibles, donde se define cada una de las prácticas que se prevén, cada uno de los factores que pueden ser impactados y se estima en cuáles puede haber impacto. Todo esto en base a análisis bibliográfico, y cada X está fundamentada, digamos, en la construcción de esta tesis. Posteriormente se obtiene la matriz de importancia, es decir, se le da un número a cada una de esos impactos detectados, surgidos de esa escala que mencionamos anteriormente, también con la fundamentación que acompaña cada número obtenido. Con todo esto, por ejemplo, se llegó a determinar que la etapa de deforestación, que es común a los 3 proyectos presentados, es una etapa que va a producir impactos negativos sobre todos los factores del medio receptor,
Sobre la vegetación, porque elimina comunidades y reduce en consecuencia la diversidad. Sobre la atmósfera, por lo que hablamos hoy de emisión de gases de efecto invernadero, reducción de captura de dióxido de carbono. Sobre el suelo, por la susceptibilidad a la erosión, por los disturbios en la capa fértil. Sobre el agua, por la alteración de los ciclos, menor infiltración, mayor escurrimiento, mayor evapotranspiración. Esa sería una de las conclusiones que se pueden sacar una vez analizadas las matrices. Estos impactos que se vieron de la deforestación, además, son de alta intensidad, son persistentes, de escasa reversibilidad y exceden al lote donde se realiza la deforestación. Además, se verificaron impactos positivos de relevancia para las prácticas sustentables que se planificaban en el primero de los sistemas evaluados, tanto para la sistematización de suelos como para la instalación de terrazas reservorio, los cultivos de cobertura, las forrajeras perennes. En el caso del monocultivo se detectaron numerosos impactos negativos, principalmente en las etapas de barbecho y durante el cultivo, erosión por la falta de obras de conservación, fragilidad en la disponibilidad de nutrientes por el alto grado de extracción y el manejo variable de la fertilización. Y para la etapa de abandono, que es una etapa que también debe considerarse en el estudio de impacto ambiental, que es la interrupción del sistema productivo, se verifican impactos positivos, porque se considera que abandonar un área que ha sido sometida a la agricultura regenera la sucesión, o mejor dicho, desencadena la sucesión ecológica secundaria, por la cual el área va a tender a recuperar su clímax original, y por lo tanto va a recuperar hábitat, diversidad, va a empezar a captar agua y carbono. Una vez que teníamos todo este panorama, necesitábamos desarrollar o completar esta metodología con algo que nos calcule la magnitud de los impactos. Hasta ahora hicimos una valoración cualitativa, necesitábamos establecer o medir esos impactos. Para eso, pensamos que dado que esto está orientado hacia los planes de cambio de uso de suelo que los técnicos deben elaborar con un estudio de impacto ambiental, deben contar con herramientas metodológicas accesibles, confiables y operativas para llevar a cabo los estudios de impacto ambiental. Y que además estén adaptadas a las normativas nacionales y provinciales para cumplir o garantizar los objetivos que se piden. Ese fue entonces nuestro objetivo cuando continuamos con este estudio, que fue realizar el estudio de impacto ambiental de estos tipos de proyectos como habíamos descrito en la etapa anterior. Volvimos a recuperar el esquema de metodología MESMIS y tomamos entonces sistemas a estudiar estos tres proyectos. La rotación con prácticas sustentables, la rotación, o mejor dicho, el monocultivo sin prácticas sustentables y la planificación forrajera. Y ya tenemos, en base a los resultados del capítulo anterior, cuáles son las partes cruciales o los aspectos cruciales en relación al estudio de impacto, porque ya sabemos que hay áreas que resultaron de mayor impacto negativo o positivo también. Teniendo eso, era hora de seleccionar con qué vamos a evaluar o a medir esos impactos. Y en este caso, en vez de seleccionar indicadores como variables, indicadoras como hicimos al principio, acudimos a seleccionar índices, es decir, herramientas que ya han sido desarrolladas por otros autores para este tipo de sistemas y en esta región, y que ya han sido verificadas que son eficaces para evaluar ciertos impactos o que reúnen la información de varios impactos en una sola medición. Entonces, teniendo en cuenta eso, seleccionamos el índice de intensificación de la secuencia, que actúa, o mejor dicho, mide impacto sobre el suelo y la cobertura vegetal, el coeficiente de impacto por uso de fitosanitarios, que se conoce como IQ, que aborda varios de los factores relacionados con el medio receptor, la pérdida de suelo anual por erosión, un índice que sale de esta tesis, que es un índice que compila captura de carbono en suelo y biomasa aérea,
y el margen bruto como índice de amplia utilización que habla de los resultados económicos prediales que en todo tipo de proyecto también se tiene, por supuesto, que tener en cuenta. Una vez que estuvieron seleccionados los índices, era hora de aplicarlos y estimarlos para cada uno de estos 3 proyectos posibles. ¿Cómo se aplica el índice de intensificación de la secuencia? Calculando una relación entre los días que va a haber cobertura vegetal viva sobre el lote y lo que dura en total la secuencia prevista. El coeficiente de impacto por uso de fitosanitarios es un índice que considera muchas características de los productos fitosanitarios y que está desarrollado en Estados Unidos para todos los principios activos actualmente utilizados y que es de fácil acceso, tiene una página libre donde se obtienen estos valores ya calculados. O sea, es una calculadora online y uno lo que hace es tomar el valor que corresponde al principio activo que tiene previsto usar y afectarlo por la concentración que tiene prevista para su propio plan y la cantidad de aplicaciones que tiene prevista. Entonces obtiene el resultado del EIQ particular para el plan que está presentando. La pérdida de suelo por erosión se puede obtener a partir de la aplicación de un software desarrollado en INTA Paraná, que está desarrollado para muchos tipos de suelo, para muchas características dependientes, de distintos manejos agronómicos, por lo cual es muy sencillo, poniendo como insumo de entrada los datos de nuestro proyecto, obtener una estimación de la pérdida por erosión que se puede generar en una campaña. El margen bruto es, por supuesto, un índice económico que surge de ingresos menos costos, que se puede calcular o se pueden tomar los resultados publicados periódicamente por distintas instituciones que realizan estimaciones sobre distintos sistemas de la región y que se sabe o se conoce la confiabilidad de las fuentes que lo producen. Y finalmente, para calcular el índice de captura de carbono, se tomaron datos de carbono orgánico de suelo como dato fundamental de lo que es la calidad del suelo y la captura de carbono en la biomasa a través de la utilización de ecuaciones regionales de estimación de carbono que se han desarrollado para las especies de bosques del espinal en los últimos años. Todos estos valores luego se integraron de la forma gráfica como hicimos al principio. Los resultados, acá ponemos uno de los resultados fundamentales que se logran. Por un lado, tener una escala y otra, una definición de valores críticos. Como dijimos hoy, tenemos que tener valores de referencia para comparar situaciones concretas. Entonces, para cada uno de los índices se generaron un valor de situación ideal y un valor de situación umbral. Un ejemplo, el índice de intensificación de la secuencia. Si tiene un valor 1, quiere decir que el 100% del tiempo que dura la secuencia de rotación, el lote tiene cobertura vegetal viva. En la situación umbral se da cuando solamente un 75% del tiempo hay cobertura vegetal viva. Esto, por supuesto, no es arbitrario, sino que surge justamente de quienes generaron este índice que verificaron que una vez que se llega a ese valor, empieza a haber deterioro de otros elementos indicadores de la calidad de suelo y vegetación. Es decir, que puede decirse que ese sería el límite que no tendría que superarse para evitar esa degradación de los parámetros de calidad. Y así con el resto de los indicadores, de los índices, perdón. Las escalas de estandarización también son producto de trabajo y permiten, como dijimos hoy, transformar los valores de cada índice en escalas que después nos permitan integrar toda la información. Los resultados alcanzados por este estudio nos muestran el gráfico de cada uno de los proyectos previstos. En el caso del sistema de rotación agrícola con prácticas sustentables, que es el gráfico que vemos acá, la línea negra,
es la línea que une los valores transformados de los índices para ese proyecto, y que está ahí ubicada en relación a lo que sería la situación ideal, que sería el área verde, o la situación umbral, que sería el área en rojo. ¿Qué puedo ver? Que en la mayoría de los índices medidos, la situación de rotación con prácticas sustentables se acerca más a situación ideal que a situación problema. Si bien en la parte económica estamos complicados, porque está casi en el umbral previsto para esta región. Y así podemos hacer el análisis con respecto a los otros planos. Como pueden ver, el sistema de monocultivo es el más complicado porque no alcanzó valores umbrales en ninguno de los índices propuestos, aunque tenemos un buen resultado económico, si se quiere, con esta situación, porque estamos en el umbral. O sea, perdiendo plata no estamos, pero estamos perdiendo calidad ambiental en general. Como conclusiones de esta tesis les puedo comentar en general que se dispone en la actualidad, a partir de este trabajo, de una base bibliográfica disponible en el software Mendeley, donde toda la información sobre impacto ambiental de proyectos de cambio de uso de suelo a partir de la deforestación está organizada en 9 categorías temáticas, y es posible que la utilicen aquellos usuarios que sean habilitados para tal fin. Que tenemos un índice de calidad agroambiental integrado por indicadores de calidad de suelo y vegetación, con el cual podemos hacer valoraciones ambientales de distintos agroecosistemas relacionados con bosques nativos en el Espinal, y que principalmente resulta de utilidad cuando se trata de agroecosistemas que mantienen la estructura arbórea, y que podría ser probado y aplicado en otras regiones boscosas. Con la metodología matricial pudimos identificar y valorar los impactos de las distintas etapas de proyectos de cambio de uso de suelo, y ese trabajo informó que la deforestación es la etapa de mayor impacto negativo, que ese impacto negativo es crítico para la vegetación y severo para la atmósfera, el suelo y la fauna. También este análisis cualitativo indicó que la sistematización de suelos es una etapa positiva para varios factores, a la vez que el monocultivo sin obras de conservación resulta de mayor impacto negativo. Y se verificaron con esto los impactos positivos de diversas prácticas sustentables que hayan sido sugeridas por diversos autores para sistemas productivos en esta región. Además, la etapa de abandono, es decir, de interrupción de la actividad productiva, se considera, a partir de este análisis, de impacto positivo sobre los distintos factores del medio receptor, fundamentalmente amparados en la teoría ecológica que describe la sucesión vegetal secundaria como un proceso de recuperación de comunidades clínicas. La integración de estos índices que fueron seleccionados permitió efectuar una interpretación comparativa de la performance ambiental de cada proyecto en relación a esas situaciones de referencia previamente planteadas. En concreto, el proyecto de rotación agrícola con prácticas sustentables resultó el que tuvo un mejor resultado en el estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental, que lo vimos a través de los gráficos radiales, me demostró que el proyecto de rotación agrícola sería el que más se acercó a una situación ideal a través de la utilización de esas prácticas sugeridas como prácticas sustentables. Además, resultó adecuado integrarlos por la vía gráfica porque es una forma relativamente sencilla de comprender el resultado del estudio, y además porque permite también detectar cuáles son las principales falencias y en función de eso planificar lo que dijimos hoy, medidas preventivas o de mitigación de esos impactos estimados a través de este estudio. Asimismo,
ese tipo de integración gráfica favorece la comunicación de los resultados. Acuérdense que el estudio de impacto ambiental recorre distintas etapas, que quien lo formula debe presentárselo y debe ser analizado, por ejemplo, por el organismo público técnico encargado de eso. Ese organismo debe comprenderlo, analizarlo y emitir una devolución. E inclusive tiene una etapa de opinión ciudadana, es decir, que también va a haber otras personas que deben leer y comprender ese estudio de impacto ambiental. Finalmente, podemos decir que en respuesta a la hipótesis planteada por esta tesis, hoy tenemos disponibles herramientas metodológicas para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental de proyectos de cambio de uso de suelo a partir de la deforestación, que estas herramientas resultan relevantes para los tomadores de decisión en el marco de normativas nacionales y provinciales relacionadas a la intervención de bosques nativos y que por lo tanto son útiles para formuladores, evaluadores y gestores de planes de cambio de uso de suelo y manejo sostenible de los bosques nativos, y que por supuesto el avanzar con este tema significaría dar continuidad a la validación de estas metodologías en otras regiones de bosques nativos de la República Argentina y con otras condiciones de planificación de la producción. Y esos son los resultados principales a los que se han arribado a través de esta tesis de doctorado. Muchas gracias y bueno, estoy disponible para las consultas que necesiten. Bueno, muy bien, gracias Silvia. Continuando ahora con la defensa de la tesis, invitamos a los miembros del tribunal. Vamos a cambiar la configuración acá, si lo podemos ver. Invitamos al resto que enciendan sus cámaras y que puedan realizarle las preguntas que consideren necesarias a Silvia, así también al otro jurado que se encuentra de forma presencial aquí en la sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Adelante. Bueno, buenas tardes a los jurados que no había visto en cámara todo. Buenas tardes. ¿Está faltando uno de los jurados en cámara? Está presencial, acá va a aparecer. Ah, bien. Perfecto. Por las dudas, Raúl, tenés silenciado tu micrófono y ahora se va a conectar también. Sí, perdón. Decía que no sé cómo empezamos las preguntas, pero podemos tranquilamente hacer no sé si un orden o todas, digamos, preguntas salteadas, no sé cómo prefieren. Si les parece, me parece como para que nos organicemos, podemos comenzar con Silvia, que es la que aparece en nuestra pantalla primero, y después continuamos con Raúl y seguimos con Pablo. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Ok, salí sorteada. Bueno. Bueno, en primer lugar, déjame felicitarte, Silvia, a vos, a tu director, porque la verdad que fue un trabajo muy lindo para leer. La verdad que me gustó mucho, aprendí mucho porque de esto sé poco, así que me sirvió para aprender varias cosas, porque estaba redactado muy bien, entonces era muy claro. Y me parece que también tiene un trabajo muy exhaustivo hecho, con mucho detalle. Así que bueno, felicitaciones por eso. Respecto a dudas, no tengo muchas, me parece que fue expuesto todo con mucha claridad y de forma fácil de entender. Lo único que me quedó una duda es en tu diapositiva 29. Permiso, ahí voy a buscar la... Sí. Me fijé
que no sé si es que yo no... Había un error ahí o yo no lo entendí. La 29, a ver si es a lo que te referías. Sí, donde dice captura de carbono en el suelo y la biomasa, ¿no es cierto? Que queda representado por el carbono orgánico del suelo y la biomasa. Lo estoy viendo cuando pegué la tabla, evidentemente. Ajá. Hay una falla. Ese valor crítico o valor de umbral, que acá es como que quedó enero 20, seguro que es otra. Sí. ¿Cuál sería? Es un valor que lo tendría que buscar para darte el número, Ajá. porque tiene que ver con una mínima cobertura herbácea. Directamente la captura de carbono es prácticamente para sostener la vegetación que está activa en ese momento. Se ha verificado que principalmente la captura de carbono se da a partir de la existencia de vegetación arbustiva o arbórea, es decir, cuando tenemos madera sobre la superficie. Por lo tanto, la situación umbral es cuando no tenemos tejido de fijación del carbono en la superficie. Por eso tomamos como valor umbral una cobertura herbácea mínima por hectárea. Ajá, eso que quería saber. Y en el caso, bueno, por eso el ideal sería mayor al 50%, como para que esté el suelo con más de 50% de cobertura también herbácea. Con una cobertura que ya supera solamente un estrato herbáceo, sino que ya tenemos una acumulación en toneladas de carbono por hectárea que está implicando que hay una cobertura arbórea o arbustiva que está fijando carbono. Y en el caso de carbono del suelo, es a partir de la materia orgánica. En el caso del carbono del suelo, principalmente está afectado, sí, por el valor de materia orgánica, y son valores que ya utilizamos en la primera parte y que están propuestos ya para esta región y para este tipo de suelo, específicamente, que son los más frecuentes en el espinal entrerriano. Ajá. ¿Cuáles fueron la información de base y después para sacar esos valores críticos más difíciles de conseguir? Bueno, con respecto a suelos, ¿me decís? No, en general. Bueno, como decía, para la parte de suelos, la cuantificación se dio a partir de reportes de ensayos y publicaciones realizados con sistemas productivos muy similares a los planteados en estos proyectos y que se hayan realizado en la provincia de Entre Ríos sobre estos suelos que mencionamos antes, molisoles o vertisoles. Y también disponíamos de una base de datos registrada en esta zona de estudio que planteamos, que es la región de Aldea Santa María, en la provincia de Entre Ríos, durante la realización de ese proyecto GEF de conservación de servicios ecosistémicos, que tiene disponible una base de datos bastante de estos indicadores para distintos tipos de sistemas productivos que se parecen o casi son equivalentes a los que fueron descritos en esta tesis. Esa información estuvo disponible para ser utilizada en esta cuantificación. Los niveles críticos de suelo surgen de lo propuesto por el análisis del manual de indicadores y de todas estas publicaciones revisadas en la revisión bibliográfica. Lo mismo para los de vegetación, también la revisión bibliográfica, más nuestros propios registros que nos dieron valores de máxima o valores de mínima en distintas situaciones. No, mi pregunta iba específicamente, ponerle como para decir, bueno, lo que más difícil me resultó encontrar sería, suponte, la pérdida anual de suelo, porque a veces hay cosas puntuales, lo pregunto como para tener una idea de cuáles son los más difíciles y decir, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, si en Santa Fe no lo tenemos, hay que pensar en que habría que empezar a juntar esa información si uno quiere implementar este tipo de evaluación. Por eso te hago la pregunta como para decir, a ver, ¿qué es lo más raro de encontrar? Con lo que es erosión, hay mucho desarrollo en la provincia de Entre Ríos porque es un
desde que desde hace años se ha tratado de solucionar con distintas herramientas. De hecho, hay tesis de esta misma carrera de doctorado que han evaluado lo que es pérdida de suelo con distintas herramientas, y entonces a partir de toda esa información pudimos establecer una ventana, digamos, que nos establece un mínimo o un máximo, mejor dicho, de pérdida que se podría tolerar dentro de las condiciones del tipo de suelo, las pendientes, el régimen pluviométrico que tenemos en la provincia de Entre Ríos y con este tipo de sistemas de producción. Sí, eso me imagino que es de lo más fácil. Sí, de lo que más información uno tiene. Claro. Y bueno, no sé, carbono en el suelo también, yo creo que más o menos uno dispone de información, pero carbono de biomasa aérea se me hace que sea una de las cosas que menos debe haber. Justamente yo formo parte de proyectos de investigación que desde hace varios años venimos llevando, como dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que nos hemos enfocado en lo que es la estimación del stock de carbono de los bosques nativos de Entre Ríos, y a través de esos proyectos es que se han generado las ecuaciones regionales por especie, se han hecho estimaciones para distintas densidades y configuraciones de bosques nativos, es decir que hemos estado trabajando desde hace varios años en este tema, y por eso contamos con una cierta, digamos, con una base bibliográfica importante y de desarrollo de nuestro grupo de investigación referido al tema. Yo acá en Santa Fe, la verdad que no tengo mucha información de que esto esté disponible, o sea que, bueno, es para prestar atención, como yo te digo, te pregunto más que nada para identificar esos puntos que uno tendría que tener ya en mente y que hay que ir consiguiendo información si quiere aplicar el índice. Sí, justamente por eso decía que muchas de estas cuestiones requieren, y como dijimos hoy, las metodologías de estudio de impacto deben ser regionales y hasta puntuales por tipo de sistema y por tipo de ambiente que se va a desarrollar, para que realmente obtengamos resultados confiables en cuanto al producto, ¿no? Bien, yo doy paso a otro porque de mi parte yo creo que la presentación estuvo muy buena y bueno, con lo que leí la tesis me resultó muy, muy clara. Eran estas cositas acá nada más que quería saber para mi información más que otra cosa. Disculpas por el error de la tabla. Es problema. De construcción del gráfico. En orden, Raúl. Bueno, comparto con Silvia, se nota muy bien el esfuerzo que pusiste en este trabajo, muy buena la presentación, la verdad. Y en lo particular, bueno, nunca he tenido la oportunidad de participar en un proyecto de evaluación de impacto ambiental, pero me imagino la complejidad que surge de la complejidad del ambiente combinado con la complejidad del proyecto de intervención. O sea que es un área que en general las universidades no nos preparan con esa formación, no creo que no hay gente preparada exactamente, y ahí es donde tenemos que de alguna manera hacer uso de un montón de conocimiento y tratar de combinarlos, y eso en ese sentido realmente es muy interesante el enfoque de esta tesis. Yo tengo varias preguntas que, bueno, no sé si abordarlas todas, pero que surgieron no solo de la presentación, sino también de la lectura de la tesis. Una de las cosas que, para ir un poco en orden a los capítulos, que me preguntaba es cómo pensás que se puede utilizar esa base de datos en el sentido de cómo la harías disponible y si habría, digamos, posibilidades de participación de usuarios que aportarían a aumentar, digamos, el número de publicaciones. ¿Cómo pensás que podría funcionar esa base que propones? Bueno, básicamente la base bibliográfica, como dije hoy, está construida en un software que tiene posibilidad de habilitar usuarios. O sea, si yo soy una administradora, puedo, a pedido de una persona, habilitarlo para que ingrese a la base de datos y la consulte. Como nosotros yo particularmente pertenezco a la universidad, y entre una de las misiones de cualquier universidad está la extensión, considero que es posible difundir como un servicio de la facultad, como una extensión universitaria, la disponibilidad de este tipo de material
de manera tal que los profesionales que estén involucrados en este tipo de trabajo de estudios de impacto puedan solicitar, consultarla. La universidad es una vía de fácil acceso, de rápido acceso, donde siempre hay una forma de comunicación ágil que nos permitiría habilitarlos y que puedan utilizar la base de datos, a la que, por supuesto, por mi propio trabajo y por mi propio interés también, completando a medida que vaya pasando el tiempo, porque la bibliografía es así, uno tiene que estar siempre pendiente de lo que vaya surgiendo, lo que se vaya publicando, y claro, manteniendo esa cuestión de seleccionar las fuentes que se consideran que son confiables y que aportan realmente a este tipo de estudios. Claro, ¿y qué pasa si alguien quisiera aportar, digamos? O sea, ¿está abierto como...? A través de mí, digamos, que me digan, bueno, yo tengo esta publicación, okay, puede estar en una de las categorías de la base, por supuesto se evalúa la utilidad de esa publicación. Si alguien la aporta, funcionaría como administrador. Si alguien la aporta, seguramente sería porque es válida para incorporarla, así que seguramente estaría abierto a agregar. Bueno, una cosa que me llama un poco la atención dentro de este planteo que vos haces de usos es el abandono. El abandono aparece como, digamos, una cosa extraña porque haces un cambio de uso de la tierra y la abandonás. ¿Realmente eso funciona así o es algo que vos suponés? Y dentro de ese digamos, idea es por qué no es parte de la evaluación el abandono. Porque, digamos, pensar que la sucesión secundaria va a solucionar todo el problema es demasiado optimista, me parece. Bueno, a ver, distintas cositas. Primero, en toda evaluación de impacto ambiental, la metodología general, que hoy dijimos existe una general y después uno va ajustando, siempre cuando uno considera la evaluación de impacto ambiental de un proyecto, debe considerar preparación, o sea, cómo prepara el lugar para desarrollar un proyecto, funcionamiento, que sería el estado en que está activo el proyecto, y abandono. Porque así sea en un proyecto industrial, por decirte, una fábrica que deja de funcionar, existen impactos ambientales en esa etapa de abandono. Bueno, para lo que es los sistemas agropecuarios, la interrupción de la actividad productiva en Entre Ríos es bastante frecuente porque los sistemas productivos muchas veces hacen, ya sabemos, unos años de extracción de ganancia o de nutrientes o de lo que sea necesario, y cuando los recursos se van degradando y ya no justifican el funcionamiento del sistema, se abandonan. En el caso de áreas que han sido desmontadas para la agricultura, por supuesto, la etapa de abandono es la etapa de la sucesión secundaria. Obviamente que no tenemos la seguridad de que retomemos a un bosque clímax, no sabemos cuánto tiempo va a llevar porque las condiciones ambientales han variado, porque las condiciones del suelo han variado, porque se han introducido modificaciones de todo tipo. Pero en general, para los aspectos que tuvimos en cuenta nosotros, como puede ser hábitat de comunidades animales, variedad, o mejor dicho, diversidad de especies que vuelven a generar sus poblaciones en esa superficie. En esos aspectos consideramos que en general la mayoría resultaban impactos positivos en esos aspectos. Por supuesto, basándonos en la teoría de que vamos hacia un nuevo clímax que puede demorar distintos periodos de tiempo y que puede variar con respecto a la descripción fitogeográfica que hizo Cabrera en 1976. Pero, ¿podría existir un proyecto que no incluya el abandono? ¿Sí? En la evaluación de impacto ambiental hay que considerar qué pasa si lo abandonan. Después que pase, que ocurra, no sabemos. Pero en la evaluación de impacto ambiental debe considerar el abandono como una etapa del proyecto. Una de las cuestiones que había, digamos, que surge de la presentación y fundamentalmente de la lectura de tus proyectos es un poco la cuestión del nivel parcela, ¿cierto? O sea, el nivel parcela es muy interesante, pero es un nivel de organización que, digamos, que se debe considerar, pero en general también estamos mucho más interesados a un nivel geográfico, incluso vos lo mencionás en la introducción de la tesis, a un nivel geográfico más amplio, ¿cierto?
Y existe esta idea de impacto ambiental acumulativo, digamos, hay trabajos en ese sentido, en el hecho de que si el número de parcelas intervenidas va en aumento, no es lo mismo que, digamos, va a haber una especie de efecto o sinérgico o aditivo o alguna especie de umbral ya a nivel de ambiente, no a nivel de potrero, ¿cierto? Eso, ¿cómo lo, digamos, no pretendo una respuesta respecto a eso, pero digamos, ¿cómo ves tú tu metodología dentro de ese contexto? Esa es un poco la pregunta, que es una pregunta muy general, pero me interesaría que por ahí pusieras un poco en contexto tu trabajo a ese nivel de organización. En realidad esta tesis surge, o mi idea inicial que propuse a quienes después evaluaron y a quien me dirigió, era la cuestión de la necesidad de herramientas para evaluar proyectos prediales, porque así lo exige la normativa relacionada con la ley 26331 y la ley provincial que reglamenta esas cuestiones. Y por eso, ante esa demanda, se planteó esto de obtener una metodología a escala predial. Por supuesto, las consideraciones y los análisis, cuando uno amplía esa escala y lo lleva a nivel de cuenca, que es uno de los niveles más recomendados para los análisis ambientales hoy en día, por la influencia que tiene lo ambiental en cuanto a la definición de una cuenca, y más en nuestra provincia, donde hay tanta profusión de ciclos de cursos de agua, el nivel podría cambiar y las evaluaciones y los análisis van a cambiar, y sumado a lo que vos mencionabas del sinergismo que puede generarse en la acumulación de impactos. Por supuesto, es otro nivel de análisis que no está abordado en esta ocasión, pero que por supuesto se entiende que perfeccionar esta metodología sería ir escalando jerárquicamente en los niveles ecológicos, por ejemplo, que sería muy interesante y recomendable obtener. Sí, seguro, y aparte es muy difícil en el sentido de que, digamos, la complejidad va en aumento, pero creo que, y eso no sé, ya es totalmente personal, pero cuando se pintaron estas áreas de amarillo y de verde y de rojo, no sé si tuvieron en cuenta ese aspecto. Me parece que la visión fue muy sesgada hacia lo que pasa en un determinado tipo de condiciones topográficas o lo que sea, pero esta cuestión de que cuando se expande la intervención puede aparecer efectos totalmente inesperados en relación a lo que uno infiere de intervenciones puntuales. Y le voy a hacer una última pregunta, si no te molesto más. Y es algo que un poco, digamos, no es una cuestión más de encontrar una respuesta, sino también más que nada de establecer un poco una discusión y abrir un poco el debate, en el sentido de cómo elaborarías un informe final de impacto ambiental, en este caso. En el sentido de que lo que yo veo es que hay como que hay dos etapas. La primera etapa es la deforestación, que tiene un impacto sobre los servicios ecosistémicos iguales para todas las intervenciones y que en general tiene impactos de tipo social, socioecológico, que digamos que requieren un nivel de discusión muy profundo. Y la segunda etapa que vos abordás con mucho detalle son las acciones que se pueden hacer o que se van a hacer post-deforestación, que si uno la compara, digamos, es mínima respecto al primer paso que fue extraer el bosque. Entonces, bueno, simplemente quería escucharte algunas ideas al respecto, nada más. Nada. Bueno, por supuesto, el informe de impacto ambiental es un análisis detallado y, como dijimos hoy, que donde fundamenta la valoración que quien lo redacta o quien lo construye debe fundamentar cada estimación que hizo. Entonces, toda la etapa de deforestación va a tener una fundamentación de todos esos aspectos negativos, esos impactos negativos que se generan, y debe abordarlos y debe explicarlos. Y para eso después la opinión, mejor dicho, la devolución técnica del organismo público
y de la ciudadanía tendrán la última palabra a la hora de emitir la declaración de impacto. Pero no puede soslayarlo, o sea, si yo necesito o pretendo como promotor de mi proyecto desmontar un área para instalar un sistema productivo, debo describir los impactos que va a generar mi acción sobre esa superficie que va a estar, el límite de superficie en general está normatizado en cada jurisdicción provincial. Entonces, bueno, eso debe abordarse, debe explicarse y fundamentarse, y a través de las prácticas productivas se supone que uno va a promover aquellas prácticas que van a, en cierta manera, aunque no sé si es la palabra correcta o si todo el mundo la interpreta de la misma forma, compensar los efectos negativos que la deforestación haya generado. Esas serían las medidas de mitigación que pueden estar dadas a través de las prácticas productivas sustentables. El uso de elementos lineales para mantener la conectividad entre ambientes con cobertura arbórea, por ejemplo, para dar un caso particular. Pero el informe de impacto ambiental debe abordar la descripción exacta del proyecto, de las acciones del proyecto y de los probables impactos que cada acción en particular genere, incluidas las negativas e incluidas las positivas, porque un proyecto productivo tiene impactos positivos porque tiene que ver con el desarrollo de una empresa, porque tiene que ver con la producción de algún elemento que es requerido por el mercado regional o particular sobre el que se va a realizar. Es decir, todo tiene que estar descrito y fundamentado, y habrá quien dé una devolución y dé una definición sobre la factibilidad o no de llevarlo a cabo. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, gracias. Sí, Pablo. Bloquea tuyo, porque dice que se va a acoplar. ¿Hablas por ahí entonces? Ahora. Silencia ese y habla fuerte. No sé si me alcanza a escuchar el resto del jurado. ¿Sí? Bueno. Silvia, muy linda la presentación, muy linda la tesis. Se nota trayectoria en esto, no solamente el trabajo, así que te felicito en eso. Como pasa muchas veces al tercer jurado, muchas de las preguntas ya la hicieron los otros, ¿sí? Pero quiero rescatar 2 o 3 cositas que me parecieron interesantes, ¿no? Primero, este sistema MESMI que utilizaste y traerlo a la región, a la realidad regional, creo que es un esfuerzo importante que valoriza la tesis y da una herramienta que acá no existe. ¿Hay otros sistemas similares a estos que puedan aplicarse? ¿Qué diferencias tendrían con el tuyo en cuanto a la facilidad de uso? Bueno, en general los sistemas que tienen que ver con el estudio de impacto ambiental tienen una lógica bastante parecida, digamos, si bien cada uno tiene sus características particulares. Pero, por ejemplo, el método matricial en sí es una de las formas de hacer estudios de impacto, que empieza por identificar factores, pero que después deja como más libre la forma de cuantificarlos y de comunicarlos. El sistema MESMIS es un sistema que ha ido ajustando esas cuestiones en las que primero identifica, después ya establece la selección de indicadores y que uno debe fundamentar por qué elige esos y no otros. Es decir, sistemas de evaluación, de estudio de impacto ambiental existen numerosísimos alrededor del mundo y adaptados, como decíamos hoy, a distintos tipos de proyectos y a distintos tipos de ambientes. Por eso, que todos más o menos, como te decía, siguen una lógica parecida, porque ¿qué significa hacer un estudio de impacto ambiental? Ver algo que tengo o que quiero instalar, ver en qué condiciones o qué es lo que voy a hacer, detectar qué cosas van a generar más impacto, medir el impacto. O sea, en concreto la lógica es bastante
general. La cuestión es establecer pasos en los cuales nada quede sin abordar, y por eso tomamos esta metodología, o tomé esta metodología MESLIS, que se está ajustando cada vez más en distintos lugares de América, porque está bastante ajustada a lo que es los sistemas productivos prediales de pequeños y medianos productores. Entonces es una metodología que yo considero que es accesible y que no deja librado al azar las cuestiones más importantes. Por eso sí existen otras metodologías y algunas son más generales y otras más ajustadas a determinados proyectos, pero en general todas siguen una lógica, y me pareció que MESLIS era la que más rápidamente llegaba al objetivo final. Creo que es importante en esto la utilización de los índices, cuando estandarizaste variables o cuando pusiste valores de corte o de referencia para algunas de ellas, el conocimiento, digamos, del campo, obtenido por bibliografía, obtenido por datos propios, ¿cuánto crees que puede afectar a la salida de este tipo de sistema de evaluación el cambio de esas variables asociadas a mediano o largo plazo, cambio climático, vamos a decir, por ejemplo, o mayor pérdida de suelo o cambios en las tasas de asimilación de carbono o cosas por el estilo? Yo creo que son justamente por eso la base bibliográfica tiene que ser dinámica. Son todos información o reportes que están en constante actualización. Por eso también nos pusimos, por ejemplo, lo de los 20 años en la revisión bibliográfica. Porque si vos buscas hoy indicadores de calidad de suelo en Entre Ríos, vas a encontrar trabajos publicados hace 35 o 40 años, porque es un tema que para Entre Ríos siempre fue clave. Pero esa información, como información de base, es muy útil. Pero los números que informan esos trabajos probablemente tengan radicales cambios respecto de los que se hayan publicado en la última década. Y seguramente va a haber mucha diferencia con los que podamos conocer dentro de 10 años, porque son todas cuestiones que en el ambiente de por sí es variable, que cuanto más heterogeneidad le vayamos cargando al estudio, mayor variabilidad también nos vamos a encontrar. O sea, considero que cualquier estudio de impacto ambiental tiene que ser en el momento y en base a una revisión bibliográfica exhaustiva, sí o sí. Y tener en cuenta que la fuente, una de las cuestiones a la hora de seleccionar fuente es regionalidad, tiempo en que fue publicado, origen de los datos, tipo de situación ecológica. O sea, son muchos aspectos que tienen que tenerse en cuenta, y por eso dijimos, hay que organizar la base bibliográfica con categorías que sean las que no hay que dejar de mirar para tener un dato que después voy a utilizar para un informe. Pienso que va por ahí, no sé si entendí en el sentido de lo que... Hay un último tema que es el más, tal vez el que casi no se mencionó, pero es el que mueve el mundo, ¿no? Vos utilizaste ahí la relación costo-beneficio, y a la vez es preocupante, ¿no? Es como que la salida de lo que vos planteas en tu tesis es como que no hay rentabilidad prácticamente si no hay deterioro. Es probable. ¿Qué salida hay a eso? Es probable. Yo creo que, bueno, yo tomé en particular margen bruto como un indicador de muy amplia utilización, pero no es por ahí el más preciso ni el que tiene en cuenta la mayor cantidad de variables. De hecho, hay una tesis de hace poco tiempo que fue presentada por la doctora Patricia Engler, que hizo un análisis multicriterio de lo que es los resultados económicos de temas prediales, tamberos en esta región, y donde ahí uno ve la cantidad de variables y la cantidad de resultados posibles en función de pequeñas variaciones en la práctica que pueden generar definiciones en el resultado económico de un proyecto. Yo creo que eso en esta metodología requiere de un ajuste importante. Establecer
indicadores tal vez mucho más precisos que el margen bruto, pero que balanceen el hecho de que esto tiene que ser operativo, como dije hoy, accesible, operativo, pero que tiene que ser preciso. Entonces, el margen bruto es el que yo propuse para esta instancia, pero estoy segura que requiere indicadores o más indicadores o integrar más indicadores socioeconómicos en un índice. Creo que es una pata de la metodología que requiere mucho mayor ajuste y mucho mayor formación e información. Muchas gracias. No, por favor. Bien, si les parece, continuamos con el director Marcelo Wilson, si tenés algo como para comentar. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a los evaluadores por los aportes que han enriquecido enormemente la tesis de Silvia. Y bueno, felicitarla a Silvia por la presentación. La tesis, el documento quedó muy bueno y bueno, la presentación impecable, como siempre. También agradezco a la UNER por permitir desarrollar este tipo de estudios. Y quería poner énfasis en lo que es la finalidad de esta tesis, que es aportar criterios técnicos científicos a los tomadores de decisión, en este caso a la agencia gubernamental que tiene a cargo llevar adelante la ley de bosque nativo en la provincia. Y este tipo de tesis ayuda enormemente a dar herramientas justamente a esta gente. Esta tesis es una más de otro grupo de tesis que se han desarrollado y que también han tenido como destinatario final al gobierno provincial, así que podemos estar tranquilos de nuestra parte, que le estamos aportando criterios técnicos científicos para llevar adelante sus tareas. Ahora resta de que se lleven adelante justamente como quisiéramos. Bueno, respecto al abandono que ha salido, ¿no es cierto? Es una situación muy común, el abandono de los lotes que venían en agricultura en esta área de bosque nativo. Y por ahí podríamos estar pensándolo como que es como algo positivo, pensándolo como que es una restauración pasiva, por ejemplo, y que podemos estar interviniéndolo y hacerlo activo, incorporando, por ejemplo, plantación de especies arbóreas. Algo así es lo que estamos desarrollando con las terrazas reservorio que comentaba hoy Silvia, y realmente puede ser un buen resultado ir por ahí. Bueno, por mi parte nada más, y agradecerle nuevamente a los evaluadores y felicitaciones, Silvia. Gracias. Bueno, habiendo finalizado Tribunal Evaluador y Director sus devoluciones, invitamos a las personas presentes si quieren hacer algún comentario. ¿No? Bueno, muy bien. No están amenazados. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ya se han hecho las devoluciones, invitamos a todas las personas presentes a retirarse para que el jurado delibere. A las personas que siguen la transmisión por YouTube, les avisamos que vamos a hacer un pequeño receso para que el jurado delibere. Ahí está, perfecto. Si les parece.